9 de la mañana, 6 minutos, y estamos recibiendo vía telefónica, en este caso, en este lunes, a la investigadora uruguaya Luciana Scarafuni, de la Facultad de Ciencias Sociales. Luciana es doctora en antropología por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, magíster en antropología también por esa universidad y licenciada en sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de la República. Luciana, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, gracias por estar esta mañana con nosotros, a cuenta de que puedas estar vos quizá con parte del equipo que investigan estos temas alguna vez en el estudio, porque siempre estamos detrás de estos temas de seguridad, convivencia, violencia, buscar otras miradas, ¿no? Más allá de los que aparecen en la agenda mediática cotidiana, Luciana, de autoridades, Ministerio del Interior, víctimas, políticos, tratar de aportar miradas como las que ustedes han aportado con este estudio que hicieron. Esto es del grupo de estudios sobre violencias y víctimas, que hizo este estudio en Casaballe y barrios aledaños. Bueno, en realidad el estudio fue bajo mi responsabilidad. Se hizo con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y tuvo una colaboración que trascendió grupos, en realidad. Bien. Trabajamos con la empresa Factum para hacer el diseño muestral. También trabajaron colegas como Ignacio Salamano. Recibió los comentarios el otro día en la presentación de Gabriel Teneman, que es un colega con quien también trabajo. Y bueno, nada, en realidad fue un proyecto que recibió fondos centrales de la universidad y se desarrolló en el departamento de sociología, y la idea fue involucrar estudiantes que también habían cursado distintas materias conmigo y tenían interés porque estaban haciendo investigaciones de tesis también y podían tener interés en este tema. ¿Cuál fue la idea, el objetivo del estudio, Luciana? Bueno, la idea fue conocer un poco de primera mano cómo los vecinos y vecinas de este territorio, que está comprendido bajo la jurisdicción de la seccional 17, que es la cuenca de Casaballe, y otros barrios lindantes, cómo ellos vivían y experimentaban cosas vinculadas a la violencia, al delito, a la victimización, al desempeño de la policía en el territorio. También considerando que varias investigaciones académicas ya han caracterizado a este territorio, también las autoridades se han encargado de caracterizarlo, ¿no?, como parte de un cinturón de homicidios, con ciertas características muy específicas en torno a sus indicadores de desigualdad estructural, que bueno, eso es un problema. Bueno, nosotros queríamos conocer de primera mano qué pasaba ahí, porque también los datos con los que contamos para investigar son muy fragmentados. Siempre es mejor conocer de primera mano las situaciones para poder hacer análisis más integrales de lo que está pasando, ¿no? Claro. Y en ese caso, bueno, hicimos una encuesta representativa del territorio. Hicimos alrededor de 871 encuestas. Pensá que una encuesta de intención de voto se hace a veces con menos personas encuestadas. 400, 500, ¿no? Por ahí, por eso. Sí. Y bueno, la encuesta fue puerta a puerta, porque el universo hay como 32.000 hogares en la zona. Y bueno, hicimos un diseño probabilístico, se eligieron las manzanas de forma aleatoria, ¿no? Yo sé que después pueden aparecer personas que digan, ay, a mí no me encuestaron. No, bueno, se eligieron de forma aleatoria. Claro. Sí, no, claramente no encuestamos a todo el mundo.
Y bueno, hay mucho volumen de información que aún no hemos terminado de cruzar, pero la idea era presentar estos hallazgos que son como los más importantes que surgen en el estudio, que tiene que ver con la percepción de los problemas del territorio. Y bueno, justo ahora todas estas preguntas que nos formulamos en la investigación son muy actuales, ¿no? Claro. Porque bueno, no han sido atendidas de forma satisfactoria tampoco para estos territorios ni para sus habitantes, y bueno, seguimos discutiendo emparchamientos y soluciones que emparchan en vez de cambios significativos en las vidas de estas poblaciones, ¿no? Claro. ¿Qué te parece que hay que destacar respecto a las respuestas que recibieron? Ustedes destacan, por supuesto, el porcentaje que atribuye problemas de esa zona a las drogas, ¿no? Sí, bueno, esto, sí, claramente en base a las mediciones que se hicieron y a las preguntas, lo que surge con mucha fuerza es la percepción de los vecinos y vecinas en torno a que el principal problema que se identifica del territorio es la droga, pero la categoría droga en sí no está aglomerando solamente el tema de la venta consumo, o el consumo de la sustancia, sino que claro que está vinculado, o sea, sintetiza un montón de experiencias que viven los residentes de esos territorios que tiene que ver con economías ilegales, con conflictividades, incluso con la presencia del Estado de esa forma, esas intervenciones policiales que ha tenido el Estado, los conflictos territoriales, que las disputas territoriales que eso también genera. Bueno, ese es un resultado que rompe, obviamente, nos rompe los ojos porque nos está mostrando que estructura la vida de las personas. La mayoría de las veces esas economías suelen encontrarse articuladas con formas de informalidad laboral. No estamos hablando de cárteles, sino que estamos hablando de formas de informalidad laboral que se vinculan con esas economías. Son estrategias de supervivencia que también configuran ciertas dinámicas territoriales locales y es muy difícil de establecer como una frontera rígida entre economías legales e ilegales porque van de la mano. Claro. Y bueno, lo que pasa que si nosotros nos ponemos a pensar también, la pobreza termina siendo una forma de violencia también. Sin duda, sí. Las formas en que viven las personas y no poder acceder a determinados lugares del mercado formal también es violencia. Una persona que duerme en la calle es violencia, como ahora que tanto se habla de eso. Exacto, y bueno, después, además del 66,7% de personas encuestadas que identifican la droga, en segundo lugar vienen algunas otras problemáticas que están vinculadas, bueno, a la falta de trabajo, por ejemplo. Hay un 34% de personas que identifica la falta de trabajo como un problema del territorio. Después viene el delito, un 32%, y la pobreza, un 30%. Son las percepciones que un poco también surgen, además de la droga. Pero bueno, sí, la droga es lo que más se identifica como problema. Claro, es interesante profundizar también por qué lo ponen como problema principal, porque vos por qué está primero, ¿no? Lo del huevo o la gallina, es decir, llegan a la droga a partir de los otros problemas estructurales, que esa gente que tuviera otra vida, con trabajo, con las atenciones básicas resueltas, ese tipo, la droga sería algo mucho más acotado, uno piensa, o no tendría la dimensión del problema que tiene. Sin embargo, ellos lo colocan en el centro como lo más importante, ¿no? Bueno, sí, yo, a ver, en base a los procesos estructurales que se dan, hay un montón de literatura que esto lo ha venido estudiando hace tiempo, que bueno,
los procesos esos estructurales que tienen que ver con exclusión social. Claro. Ahí, bueno, también las economías ilegales aparecen muchas veces como una de las alternativas, o de las pocas alternativas de inserción económica que pueden estar disponibles. Claro. Por no poder acceder también, lo formal termina excluyendo a las personas. Entonces es muy difícil competir contra eso también. No, ¿cómo podemos decirle a alguien que sobreviva si no tiene tiene la capacidad de hacerlo? O sea, no hay que problematizar mucho más eso. Es como tú decís. Claro. Mira, yo estaba mirando como un dato colateral pero justo poniendo Casaballe, buscando imágenes, en fin, que estamos proyectando en el streaming en este momento del canal de la radio, mientras conversamos contigo, me encontraba con un artículo, una reseña del semanario Búsqueda. Claro, año 2022, ¿no? Todo se puede enmarcar en aquel momento, en lo que era la pandemia, pero un estudio que hablaba de que 3 de cada 10 mujeres en edad fértil no alcanza una dieta mínimamente diversa en el barrio Casaballe, decía ese estudio, ¿no? El 29% de las mujeres entre 18 y 49 años no alcanza una diversidad dietética mínima. Además de los 10 grupos de alimentos que existen, los granos y cereales, especialmente arroz, polenta y fideo, son los más consumidos, en el 96%, y bueno, y ahí seguía el estudio, como un indicador también de la vida en esas zonas, ¿no? Sí, claro. Ese es un estudio hecho por la Escuela de Nutrición, capaz, o algo así. Es es un informe de un concurso, dice. Es un informe de un concurso del Instituto Juan Pablo Terra. Bueno, sí, a ver, hay situaciones que trascienden. Nosotros en ese sentido me parece bueno que traigas esto, porque no podemos ver la vida de las personas únicamente por una dimensión, ¿no? Claro. Ni por el delito, ni por la violencia. Creo que hay que todo eso se interactúa y se configura de una forma para justamente mostrarnos que hay territorios que necesitan una atención urgente. Y que, bueno, las medidas que se toman siguen siendo, teniendo una lógica de excepcionalidad territorial y muestran el problema de la seguridad debido desde ese lugar, ¿no? Claro. Porque, bueno, cuando se definen lugares como más violentos o más complejos, también terminamos reforzando esas percepciones. Claro. Y junto con responder a lo que ustedes les planteaban para este estudio, ¿la gente les planteaba qué necesitan? O sea, ¿cómo ven ellos que se podría resolver esa realidad? No, bueno, a ver, sí, planteaban situaciones de la diaria, decían, bueno, acá falta iluminación también, no sé, también planteaban situaciones que a veces en determinados horarios no se puede transitar en algunos espacios o en algunas zonas. Y en torno a eso, bueno, también nosotros lo que quisimos relevar es un poco cómo era vista el desempeño de la policía, porque en ese territorio la presencia del Estado más importante, no quiere decir que no haya habido o haya algunas otras presencias más fragmentadas, pero la presencia más importante es la del policiamiento. Sí, porque por cómo se ha pensado la presencia del Estado ahí también, ¿no? Entonces, ahí nosotros formulamos una batería de preguntas en donde, bueno, sí hay una valoración una valoración positiva de cierto punto hacia la institución policial, porque, bueno, más o menos 2 de cada 3 personas consultadas tienen mucha o algo de confianza en la policía. Que, bueno, eso tiene que ver también con
situaciones de disuasión, ¿no? Si ven el patrullaje están tranquilos, cuando están, es como la percepción que se tiene de que están ahí, ¿no? Cuando aparecen, dan sensación de seguridad, dan cosas que nos decían, pero también en otra medición que hicimos, que tiene que ver un poco con la cercanía, ahí podemos ver que en realidad las personas que consideran muy cercana y cercana son un 32%, pero las personas que lo consideran lejana, muy lejana, son un 32,2%, ¿no? Y después hay un 33% de personas que la consideran neutral. O sea, confianza y cercanía no son lo mismo. Claro. Se refuerza ahí también la idea de que esas valoraciones positivas también se construyen sobre la percepción de la presencia de patrullaje o de una cuestión más disuasiva frente al delito, pero no tiene que ver con cercanía. Claro. Son cuestiones distintas. Y por otro lado, cuando queremos profundizar un poco en cómo se evalúa si la policía está mejor o peor, hay una amplia proporción de personas que dicen que está igual hace 5 años atrás. Y después, cuando nosotros queremos ver incluso esas cuestiones de cercanía, también hay que verlas en conjunto con otros datos, como por ejemplo si fueron víctimas de alguna situación de violencia policial. Acá tenemos que los más jóvenes, por ejemplo, el grupo de 16 a 29 años, hay un 15,6% de encuestados que vivió situaciones de violencia policial, por ejemplo. Ajá. Que no me parece un dato menor tampoco. Claro. Si lo desagregamos entre hombres y mujeres, hay un 18,3% de hombres que vivieron situaciones de violencia policial. Entonces, hay que ver como en conjunto los datos, porque bueno, sí, es una presencia que debe estar, pero bueno, hay que problematizarse también de qué formas debería estar. Claro. Sí, ahora tuvimos hace poco un episodio que se dio, bueno, que da para la discusión en esto de un menor también que fue asesinado por un policía, que incluso con todo este episodio de que tienen cámaras incorporadas los efectivos y que lo mostraban con el arma en la mano pero que no apuntó y todo eso, parte de cada tanto se dan episodios como estos. Y este estudio, justo en los días de la presentación, Luciana, se instaló toda esta polémica en torno al anuncio del gobierno cuando presentó el ministro del Interior el plan de seguridad, esto del uso de blindados militares, que bueno, ahora con idas y venidas quedó en que van a hacer otro tipo de blindados. El ministro dio una entrevista este fin de semana donde habla de que van a ser acondicionados. Es curioso también un elemento que él dice, respondiendo a las críticas, dice, antes del 2014, dice, cuando no había helicópteros policiales, se usaban helicópteros militares y nadie cuestionaba eso, dice el ministro Negro, ¿no? En una entrevista que saca La Diaria este fin de semana. Claro, no es lo mismo tampoco, ¿no? Se podría decir, pero ¿cómo observás vos este tema que se instaló ahora? Bueno, yo lo que creo es que este problema, esta medida que se tomó, es una medida que además está por fuera de lo que fue el Plan Nacional de Seguridad, que se discutió en las mesas de diálogo, donde varios académicos fuimos invitados a dialogar sobre eso. Creo que esta medida vuelve a mostrar el problema de la seguridad como una cuestión de lógica de excepcionalidad territorial, ¿no? Donde hay zonas que son más violentas, más complejas, y hay que habilitar dispositivos policiales más duros. Incluso este convenio que no hay nada muy claro acá. Sí. Desde el inicio en que se transmitió esta noticia fue como todo muy atropellado. Jurídicamente no hay cosas claras. Claro. ¿Cómo es el convenio, ese marco?
se habla de militarización, no es militarización, sí, no, porque los vehículos van a ser conducidos por policías, sí, no, cómo se van a, no sé, hay como un montón de zonas grises que nos dejan como con muchas preguntas. Ahora supuestamente salió una encuesta de la usina también. Sí, te iba a preguntar sobre eso, que da, de acuerdo a ese sondeo, que eran unas 500 personas, como un 74% de apoyo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿De qué habla ese apoyo tan mayoritario, te parece? No, bueno, yo creo que hay una demanda muy fuerte por mayor seguridad, creo que hay una demanda muy fuerte de que el gobierno tome medidas y se resuelvan cosas. Creo que la gente quiere más seguridad, se reclama más presencia del Estado, pero bueno, después cuando la presencia del Estado está, pasan estas cosas como lo de Brian en el cerro. Sí. Entonces no hay que ver un poco también de qué formas va a estar el Estado. Porque cuando hablamos de que estas medidas por sí solas no reducen los delitos o los homicidios, hay que ver qué efectos también producen en la vida cotidiana de los niños, de las niñas, de los jóvenes que ya viven una vida atravesada por la violencia. Claro. Niños que viven cotidianamente en territorios donde hay enfrentamientos cruzados. ¿Qué tipo de protección va a significar esto? ¿Protección para quiénes? También es una cuestión de mayor control, y no sé si la cercanía con la policía se trabaja de esta manera. Claro, ¿no? claro. Yo no lo leería solo como una medida técnica, sino que es una señal política y simbólica, ¿no? Que bueno, acá la pregunta es, porque si nosotros nos basamos en evidencia internacional, que es algo de lo que el gobierno le encanta, pararse sobre la evidencia internacional, la evidencia internacional en realidad es muy cautelosa y no hay ninguna cuestión que pruebe que el equipamiento militarizado o los vehículos blindados van a reducir el crimen ni a mejorar la seguridad de los policías, ni nada de eso por sí solo. O sea, esto tiene que ir acompañado de otras medidas que cambien realidades. Claro. O sea, no hay una evidencia que la militarización por sí sola o la presencia de estos blindados militares, no militares, se saca el logo, no sé, lo que sea que hablan de que los van a plotear a los blindados, dijo el ministro. Bueno. Esto uno se pregunta también, Luciana, si, porque más allá de que vos decías lo técnico, porque la respuesta más contundente que dan es que para proteger a los policías porque atacan los vehículos o que tienen armas de gran calibre, que claro, y que no bancan los patrulleros, ese tipo de cosas. Pero también cómo se instalan como en ciertas zonas de la ciudad, si esto no es instalar una lógica de guerra que se naturalice para la gente, ¿no? Es decir, bueno, porque incluso está en el discurso, ¿no?, de las autoridades, la guerra contra el narcotráfico, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de que vos lo manejás como una guerra, ahí te instalás otras lógicas encima de ciertas legalidades, de qué dispositivos de seguridad, de enfrentamiento en esa guerra instalás y de cómo trastocás la vida de la gente en esas zonas de guerra, ¿no? Sí, porque aparte las personas que sacan provecho de toda esta situación del narcotráfico no son las personas que viven en esos territorios. Claro. Las personas que acumulan la riqueza no están en esos territorios. Para eso tendríamos que ir, no sé, a La Tahona o a cualquier lugar, barrio privado. Claro. ¿Me explico? No son las personas bajo la etiqueta de narco o narcotráfico, en realidad, que es un problema porque es una categoría que homogeniza y que es más que nada utilizada por la prensa, por los discursos mediáticos y políticos para también describir esas realidades que son heterogéneas, ¿no? Porque en realidad bajo la denominación de narco conviven como posiciones muy distintas o jerarquías distintas dentro del mercado ilegal,
es fragmentario, es precario y está muy alejado de lo que las representaciones que se podrían tener sobre organizaciones altamente estructuradas, ¿no? Claro. Estamos hablando de personas que pueden tener una barbería y vender Sí. algo mínimo o vender un chasqui o lo que sea, que me explico, no estamos Sí, hablando sí. de cárteles, Claro, porque claro. las personas que se enriquecen con eso no son las personas que están en esos territorios. Exacto. Y bueno, en ese sentido es eso, es fragmentario, es muy fragmentario y precaria la situación. Me interesa conocer también tu visión porque vos estudiaste en Colombia y bueno, Colombia es de esos países, podríamos decir, junto con México, que carga más la cuestión de la violencia, ¿no? La estigmatización de alguna manera de la violencia narco, por supuesto, y a veces ha sido puesto como ejemplo algunas experiencias que han habido en lugares de Colombia. Me acuerdo que se ha hablado de Medellín, ¿no? Donde se hizo todo Sí. un desarrollo de experiencias que bajó, por Sí, ejemplo, más comunitaria. el número de homicidios. ¿Vos pudiste conocer algo de esa experiencia? ¿Qué visión te dejó el estar allá ese tema? Bueno, ellos, sobre todo en Cali y en Medellín, pudieron realizar estos programas, incluso lo de los interruptores de violencia, Sí, que acá sí. la verdad que fue muy lamentable. La implementación que se hizo en estos lugares se hizo junto con oportunidades reales de inserción laboral. Ajá. Había jóvenes que terminaban desvinculándose, pero terminaban trabajando incluso a veces en lo que sería la municipalidad o las alcaldías, en programas donde se los vinculaba y hacían cuestiones culturales, pero se les pagaba también. Claro, claro. Se les daban oportunidades para que las personas salieran de esa situación. Claro. Todo lo que se implementa tiene que ver con cuestiones más comunitarias, en sí mismo, y viendo un poco las realidades que se han experimentado allá, los patrullajes militares en zonas violentas no dieron ninguna evidencia de reducción del crimen en sí misma. Claro. Entonces no hay forma de reducir algo, una realidad violenta, si no podemos también generar ciertas oportunidades para que las personas realmente puedan desvincularse de determinados lugares. Y es muy difícil porque vos estás compitiendo contra determinadas oportunidades que son más a la mano, ¿me explico? Sí, claro. Si vos le cerrás la puerta a continuar un trayecto educativo en la educación formal a los jóvenes, no generás más oportunidades de un primer empleo o de una vinculación distinta a lo que puede ser trabajos informales como el reciclaje o otras cosas que pueden estar haciendo para ganar un peso, y complementándolo con estas otras cosas, entonces es muy difícil también que eso vaya a cambiar. En Medellín lo que pasa fue que hubo una cuestión comunitaria muy fuerte, se organizan las personas para eso, hay organización comunitaria para la seguridad, hay alternativas de presencia estatal que no solo tienen que ver con la militarización. Entonces nada, es como que no, como te digo, no solamente es tomar medidas de esta índole, claro, sino que también es habilitar otro tipo de realidades. ¿Eso logró bajar los índices de homicidios, de violencia? Y en cierto punto sí, de hecho ellos han tenido un plan de desarme que ha sido un poco más efectivo, que no sé acá cómo es que vamos a terminar implementándolo, ¿no? Porque hay más lógicas punitivistas que otras cosas, pero el plan de desarme allá fue bastante bueno, entonces nada, claro, para mí hay que empezar a rever un poco las decisiones que se toman. Claro. Uno podría decir, por esto que decís comunitario,
que lejos de cualquier romanticismo o algo eso, sino como un principio de base, es que si estas realidades, si no se cuentan con la gente de esos lugares, ¿verdad? Con su participación, con su conocimiento, si vos le caés como con paracaidistas a intentar imponer cambios, eso no va a caminar. Totalmente. Es algo que los que vamos a trabajar a los territorios enfatizamos permanentemente, que bueno, que claramente el Estado tiene que trabajar en conjunto con las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil que están asentadas en, por ejemplo, este territorio bajo la jurisdicción de la 17, tiene organizaciones de todo tipo, desde el palo de lo religioso, claro, hasta centros educativos, y son personas que están ahí hace años, organizadas, que conocen a las familias, que tienen una cercanía con los jóvenes, con los niños, que trabajan con todas estas familias, orientándolas diariamente, y lo conocen el territorio muchísimo más que cualquier otra autoridad del gobierno. O sea, es algo que tiene que ser así. Hay que fortalecer estrategias comunitarias, porque no puede ser solamente la dimensión punitivista y de policiamiento, de control, porque eso también genera un policiamiento muy selectivo también en los territorios. Claro. Y es lo que termina produciendo estas otras situaciones que vemos después cuando hacen los operativos y matan jóvenes. Esto que vos dijiste, que mencionaste ya sobre el final, Luciana, de que acá fue muy negativo, fue lamentable, dijiste, o es lamentable, no sé cuánto de esto se sigue aplicando, esta idea de los interruptores de violencia, que explícanos de qué se trata, que viene del gobierno pasado, pero creo que sigue en este también. Bueno, la verdad que eso es otra cosa, que tenemos un vacío de información. El programa ese de Barrios Sin Violencia que sale de Cure Violence. Sí, de una ONG, de un estadounidense, ¿no? Sí. Está basado en esos interruptores de violencia. No supimos nunca qué resultados arrojó eso. Claro. En un primer inicio, cuando eso se iba a implementar, que fueron a presentar el plan, la verdad, a ver, la escala es limitada, se necesita una articulación muy profunda para que este programa funcione bien, y que se tiene que combinar con políticas sociales, con tratamientos a determinadas problemáticas vinculadas a eso. No es solo poner gente a identificar quiénes son los que están vendiendo o quién está vinculado a qué tipo de mercado ilegal, para después generar un listado de posibles personas problemáticas y pasarlo al Ministerio del Interior, sino que es generar un cambio trascendental, combinado con políticas, incluso con acompañamiento a tratamientos de consumo, que eso pueda llegar con educación, con oportunidades laborales. O sea, en sí mismo los interruptores no modifican nada, porque no modifican las causas estructurales de la violencia. Claro, por lo que entendí, los interruptores son gente con antecedentes delictivos, ¿no? O gente que estuvo presa, en fin, que se entiende que pueden ingresar a lugares problemáticos o conversar con personas que están metidos en el delito, digamos, o que que son protagonistas de conflictos, por decirlo más genéricamente, y que pueden ser más escuchados o incidir en esa gente que la policía o cualquier representante del Estado. Esa es la idea, ¿no? Bueno, claramente, si lo vemos a la luz de lo que está pasando hoy, eso no funcionó. Claro. Porque si van a meter blindados los barrios, es porque los interruptores no pudieron convencer a las personas de que... Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Claramente es algo que no funcionó tampoco. Yo creo que es porque fue mal implementado. Claro. Pero bueno, nos enteraremos algún día como qué es lo que pasa con todo eso, porque en realidad la información no sale, no sabemos.
Claro. No hay un repositorio del ministerio donde podamos ver cuáles son los resultados. Evaluar, claro. Y no sabemos. Claro. Y finalmente, Luciana, esto del plan, nombraste algún plan ahí, pero el plan Más Barrio, esto que ha sido tomado como un estandarte realmente del gobierno, de las iniciativas que tiene, y que ya hubo algún comienzo, porque no es solo para Montevideo, también para algunos puntos del interior. Para Las Piedras. Sí, algo en Durazno, leí por ahí también, algún barrio de Durazno, en fin, que es como un desembarco, caer con policías, con académicos, el Mides, en fin. ¿Qué visión tenés de ese plan? Bueno, yo la verdad que no tengo visión porque no existe evidencia pública que afirme de manera concluyente que el Plan Más Barrios logró algo. Ajá. O como que recién empieza, te pueden decir también, ¿no? Bueno, pero tampoco sabemos cómo es su implementación. Uh-huh. No tenemos información sobre eso. Claro. No sabemos tampoco cómo seleccionaron los lugares a donde fueron a implementarlo o bajo qué fundamento. Uh-huh. Sí, fue presentado como una estrategia de intervención más territorial integral, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta eso qué es lo que está logrando o no logrando, o qué resultados, nadie sabe. Claro. ¿Por dónde pasaría? Porque dijimos lo genérico, eso de la participación de la gente, pero ustedes han analizado por dónde, y bueno, decías que participaron en esos diálogos, en esas mesas que se hicieron. ¿Por dónde pasaría en concreto? ¿Qué tiene que tener un plan en concreto que realmente comience a revertir esa realidad? Bueno, qué pregunta. Si tuviera la solución, yo creo que no hay una única solución, obviamente. Me parece que si hablamos de investigaciones comparadas sobre violencia urbana o sobre distintas investigaciones que abordan violencias, creo que estas decisiones así de políticas aisladas, sí, o de soluciones aisladas, fragmentadas y emparchando, claramente eso no va a producir un cambio sostenido. Uh-huh. Porque para producir cambios sostenidos en el tiempo y con mejoras, creo que tiene que haber cuestiones en varias dimensiones. Claro. Primero, problematizar qué tipo de policía queremos en los barrios, en estos barrios supuestamente categorizados como complejos o problemáticos. Uh-huh. Si tiene que ser una policía cercana, como lo fue la policía comunitaria, si tiene, ¿no? Sí. ¿Qué legitimidad social le queremos dar a la policía? Si claro, con un blindado eso va a mejorar, va a empeorar, va a estar orientada a resolver qué, ¿no? Uh-huh. También respetando los derechos humanos y evitando de las arbitrariedades y las discrecionalidades que tienen cuando hacen los operativos. Y después también el tema de trabajar con las comunidades, con referentes barriales, ayudar a evitar escaladas de violencia, pero con la propia comunidad, ¿no? Claro. Esas personas conocen de primera mano las realidades y bueno, están hace muchos años trabajando en esos territorios. Uh-huh. Y después con políticas sostenidas de salud, de empleo, claro, de apoyo a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, apoyo a los jóvenes. Uh-huh. No hay apoyo a los jóvenes. Yo no vi ni una sola medida de este gobierno hacia jóvenes. Uh-huh. No estaba en su plan de gobierno tampoco, pero tampoco estamos viendo que hagan algo. Uh-huh. Entonces, los jóvenes, sobre todo en estos territorios, siempre son el otro problemático, ¿no? Es como... Claro. Y bueno, después coordinación institucional, porque ¿qué tipo de Estado queremos? Claro. ¿Quién es el ¿Qué presencia del Estado hay en esos lugares más allá de la policía? De la policía, porque nosotros somos muy Ministerio del Interior y que esté la policía y la policía resuelve, no, porque muchas veces no es la policía, muchas veces tiene que estar, no sé, el Mides, ACE, INAU, ANEP, las intendencias, las organizaciones sociales. No todo pasa por la policía y la seguridad, no siempre tiene que ser vista desde ese lugar. Entonces,
Me parece que hay muchas dimensiones que tienen que ser trabajadas en conjunto para que realmente las cosas puedan cambiar. Uh-huh. Hay un mensaje para cerrar, Luciana, por hoy. Adriana de Palermo dice: hace 25 años en Flor de Maroñas, la plaza del teatro, la comunidad recuperó el lugar tomado por consumo, por bandas, etcétera. Las madres empezaron a ir con niños, bebés, etcétera. La recuperó la comunidad con esas y otras acciones, dice Adriana de Palermo. Hay un audio que por lo menos escuchar una parte, porque es largo, te lo hacemos escuchar para cerrar brevemente de un oyente. A ver. Dale. Buen día. Ayer estaba mirando acá en el celular, en Durazno también, y hacían comentarios de un loco que andaba arriba de las casas y los milicos lo apuntaban con el revólver y tirale. Y la gente decía, esto no se soluciona con tanqueta ni más milicos. Si no apuntan del otro lado, ¿qué van a hacer? Es todo humo, que venda de humo. Es cuando la frontera, que decía, ay, van a sacar los milicos a la frontera, pero no, es todo bomba de humo. Si ahí por el río Uruguay cruzan caminando, cuando dice que, o las lanchas ya cruzan combustible, droga, lo que vengan. Es todo bomba de humo. Porque si te digo, bueno, hacen eso y después tratan de generar fuente de trabajo, de alguna fábrica, de buscar la manera de que la gente se autosustente, como nosotros teníamos un metro de terreno y nos autosustentábamos. Bueno, este era Beloki, otro oyente. Increíble, la verdad, agradecerle a los oyentes por los comentarios. Y sí, a ver, es que es lo que comentábamos hoy. Esta medida puede tener un efecto simbólico o disuasivo en determinados operativos, pero en realidad por sí sola no hay evidencia que resuelvan los problemas estructurales de violencia, claro, ni que reduzcan los homicidios. O sea, la discusión de fondo en sí tiene que ser otra. Uh-huh. Como dice el oyente, tiene que partir de una estrategia que tiene que ser integral. O sea, si no damos oportunidades de acceso al trabajo, de acceso a otras realidades, esto no va a cambiar por sí solo. Bien. Luciana Scarafuni, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Y quedamos a la orden para seguir difundiendo el trabajo y los aportes de ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias a todos los oyentes y gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto. Gracias, chao.